En esta última sesión estudiaremos la integral definida, así como la interpretación geométrica de la integral y algunas aplicaciones. No está de más mencionar que un estudio riguroso de estos temas lleva mucho más tiempo e involucra otros conceptos de una mayor dificultad de lo que se pretende con esta serie de videos. Ya que sabemos integrar de forma indefinida, las primeras 7 sesiones tratan de eso, ahora veamos qué es una integral definida. La integral definida es una integral como cualquier otra, con la diferencia de que en el símbolo de integral tenemos dos números, uno arriba y el otro abajo. Antes de que caigas en pánico, déjame decirte que no es nada más difícil de lo que ya has hecho. Se resuelve exactamente igual que todas las integrales que ya hemos visto, solo que al final se hacen dos evaluaciones y una resta. Como siempre, esto quedará más claro al final del primer ejemplo, pero antes de pasar al ejemplo, escribo y explico la fórmula que usaremos para integrales definidas. Los números pequeños que aparecen arriba y abajo del símbolo de integral se les conoce como límite superior y límite inferior respectivamente, pero no tiene nada que ver con los límites de funciones cuando x tiende a algo que ya debiste de haber estudiado antes de ver derivadas. Nota que existen dos funciones, una f, que está en minúsculas, que aparece en el integrando, o sea que es el que se va a integrar como ya sabemos, y una función f en mayúsculas, que aparece dos veces en el resultado. A esta función f mayúscula se le conoce como la función primitiva o antiderivada, y se define como la función que fue diferenciada para llegar al integrando, es decir, si sacas la diferencial de f mayúscula, o sea la derivada, entonces el resultado será f minúscula. Recordemos que esta función primitiva se encuentra con la integral indefinida de f minúscula. Este primer ejemplo es muy sencillo, pero me permitirá explicarte bien cómo hacer las integrales definidas y qué representan geométricamente. Encontremos pues la integral definida de 0 a 2 de 3x cuadrada diferencial de x. Lo que vamos a hacer es ignorar los numeritos e integrar de forma indefinida como ya sabemos. Esto es, encontrar la integral de 3x cuadrada diferencial de x. Esto es x cúbica. Pero con la diferencia que en este caso no vamos a poner la constante de integración. En cambio, se suele poner una línea vertical con los límites de integración arriba y abajo. Esto para indicar que esto se tiene que evaluar, en este caso, de 0 a 2. Es decir, vamos a evaluar esta expresión en el límite superior, que es 2, y luego vamos a evaluar esta misma expresión, pero en el límite inferior, que es 0, y al final los restamos. Y nos va a quedar x cúbica evaluada en 2, pues va a ser 2 elevado al cubo. X cúbica evaluada en 0, pues esto es 0 al cubo. Y estos resultados los resto. O sea, si 2 al cubo es 8, 0 al cubo es 0, y si a 8 le quito 0, me queda 8. A diferencia de la integral indefinida cuyo resultado es una función, cuando nosotros integramos de forma definida, lo que obtenemos es un número. Ahora veamos qué es lo que representa este 8 que tenemos como resultado. Para ello veamos la gráfica de la función 3x cuadrada. Sabemos que es una parábola vertical con vértice en el origen y que abre hacia arriba. Bueno, pues la integral definida geométricamente lo que representa es el área que hay por debajo de la curva, pero por encima del eje de las x. Y en este ejemplo en particular, en el intervalo horizontal que va de 0 hasta el 2. O sea, todo lo que está aquí abajo. Usualmente al resultado de una integral definida se le suele escribir una u cuadrada al lado, pues su representación geométrica es un área. Esa u vendría siendo por unidades cuadradas. Así, en nuestro ejemplo, si las unidades del plano son centímetros, el área bajo la curva serán 8 centímetros cuadrados. Si el plano está medido en pulgadas, entonces serán pulgadas cuadradas, o si está medido en pies, pues serán pies cuadrados, etc. Ejemplo 2. Calculemos la integral definida de 0 a 2pi del seno de x diferencial de x. Veamos si podemos hacer igual que hicimos en el ejemplo anterior. Como dije, lo que tenemos que intentar hacer es integrar esta función de forma indefinida, o sea, encontrar la integral del seno de x diferencial de x. Esta integral es directa. La integral del seno es menos el coseno de x más c, solo que como esta está definida de 0 hasta 2pi, pues no voy a poner la constante de integración. Voy a poner aquí una línea y voy a evaluar esta expresión de 0 a 2pi. Esto quiere decir que voy a evaluar esta expresión coseno de x, bueno, menos coseno de x, primero en 2pi, y a esto le voy a restar esta misma expresión, pero ahora evaluada en 0. O sea, menos el coseno de 0. Recordando un poco de trigonometría básica, si tenemos una circunferencia con centro en el origen y de radio 1, cualquier punto en esta circunferencia
tendría unas coordenadas coseno del ángulo de inclinación, seno del ángulo de inclinación. Bien, pues aquí yo tengo un ángulo de 2pi. Esto en radianes son 360 grados, o sea, es una vuelta completa. Esto sería un ángulo de 2pi. Y este ángulo me lleva a este punto en la circunferencia. Dado que tiene radio 1, pues este punto sería el punto 1,0. De aquí, pues el coseno de 2pi sería precisamente 1 y el seno de 2pi sería 0, nada más que ese no lo voy a usar. Bien, entonces tenemos que esto va a ser igual a menos, y el coseno de 2pi es 1. Y a esto le vamos a restar menos el coseno de 0. 0 es un ángulo que me lleva precisamente a este punto, solo que sin dar la vuelta completa. Simplemente me lleva aquí y el coseno de 0 es 1. Ahora, al realizar esta operación, ¿qué me queda? Menos 1 menos menos 1 es como si tuviera un más 1. Y finalmente, menos 1 más 1, esto es igual a 0. 0 unidades cuadradas, porque habíamos quedado que este número que sale de aquí resulta ser el área debajo de la curva. Sin embargo, que haya salido un 0 aquí es bastante extraño. Para entender qué es lo que acaba de pasar y por qué tenemos un 0 como resultado, veamos la gráfica de la función. Como podrás recordar, la gráfica del seno es esta de aquí. Únicamente aquí he graficado la función que va del 0 al 2pi, pero recuerda que esto se repite cíclicamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Bien, pues aunque coloquialmente a la integral definida se le define como el área bajo la curva, en realidad no siempre es así. Por ejemplo, antes de este pi, yo puedo imaginarme el área bajo la curva que habíamos dicho que estaba limitada por el eje de las x. Sin embargo, después de pi y antes de 2pi, el área que está debajo de esta curva vendría siendo infinita, porque no tiene una línea que lo acote, como era el caso de acá. Bien, entonces, en la integral definida, si la gráfica de la función está por encima del eje de las x, vendría siendo el área por debajo de la curva, pero si la gráfica está por debajo del eje de las x, entonces el significado de la integral definida vendría siendo el área que está por encima de la curva y debajo del eje de las x. Aunque, como está definida esta operación, el área que está debajo del eje de las x se va a considerar negativa. Por lo tanto, la integral definida de esta función se vería algo así, como un área que está debajo de la gráfica pero por encima del eje de las x, y tengo otro pedazo que está por encima de la gráfica pero por debajo del eje de las x. Y como mencioné, esta área que está por encima del eje de las x nos va a quedar positiva, pero esta área que está por debajo del eje de las x se va a considerar área negativa. De hecho, la misma fórmula nos da el signo. El problema aquí es que como esta gráfica es simétrica, pues esta área resulta que es igual a esta área, y como estas áreas son iguales pero tienen distinto signo, pues al sumarlas se van a cancelar y el resultado nos da que tenemos un área igual a 0, 0 unidades cuadradas. Por eso es que la integral definida de esta función nos da 0 unidades cuadradas. Si tú dejas el resultado así, el resultado está bien, porque ya estás considerando que esta integral te va a dar áreas negativas en algunos casos. Sin embargo, si realmente quieres saber cuánto miden la suma de estas dos áreas, o sea, tomando esta área como positiva, lo que tendrías que hacer es, de esta función, encontrar cuáles son sus intersecciones con los ejes. En este caso es claro que está en pi, en 2pi y en 0, y entonces tendrías que sacar dos integrales definidas. ¿Cuánto mide la integral definida de 0 a pi, que sería esta área de aquí? Después, ¿cuánto mide esta área de aquí hasta acá, que te va a dar negativa? Y lo único que tendrías que hacer sería esta área negativa, cambiarle el signo y sumarla a esta que ya de por sí es positiva. Y entonces ya tendrías, digamos que el valor absoluto del área que está comprendida entre la curva y el eje de las x. Sin embargo, es muy raro que te pidan hacer este procedimiento. Usualmente si tú das el área como 0 unidades cuadradas, está bien porque es el área que te salió al calcularla con esta fórmula, o sea, con la fórmula de la integral definida. Ejemplo 3. Evaluar la integral de menos 1 a 4 de la función f de x, donde f de x está definida de esta forma. F de x se comporta como x más 1 si la x está comprendida entre el menos 1 y 0. F de x se comporta como solo x si x está comprendida entre el 0 y el 2.
Y finalmente la función regresa 3 si la x está comprendida entre 2 y 4. Como en el ejemplo anterior mencioné, tú podrías encontrar esta integral si divides esta integral en dos pedazos. Primero la integral de 0 a pi y luego la integral de pi a 2pi. Pues algo parecido hay que hacer en el ejemplo 3. Esta integral que va de menos 1 a 4, bueno, pues resulta que yo no puedo integrar directamente esta función porque esta función es por pedazos. Así que lo que voy a tener que hacer es, voy a tener que dividir esta función en tres integrales distintas. O sea, primero voy a integrar de menos 1 hasta ¿dónde? Hasta 0, porque esta función tiene esos intervalos de menos 1 a 0, de 0 a 2 y de 2 a 4. Entonces voy a integrar de menos 1 a 0 esta función, solo que de menos 1 a 0 esta función es x más 1, así que esa es la expresión que voy a evaluar cuando la esté integrando de menos 1 a 0. Y voy a poner su diferencial de x. Y a eso le voy a sumar la integral, pero ahora la integral va a ser de 0 a 2. Y esta función se comporta como x si x está entre 0 y el 2. Bien, ya tenemos dos pedazos. Finalmente le voy a sumar la integral definida, en este caso de 2 a 4, de mi función f de x, solo que cuando x está entre 2 y 4, esta función se comporta como si fuera 3. Y entonces tenemos tres integrales definidas. La integración es muy sencilla. ¿Cuál es la integral de x más 1? Pues la integral de x sería x cuadrada sobre 2 más, y la integral de 1 pues es simplemente x. Esto lo vamos a evaluar de menos 1 a 0. En este caso no puedo poner la línea porque este último corchete me puede servir de indicador que esta expresión la puedo evaluar de menos 1 a 0. Más. Ahora, esta otra integral, la integral de x es x cuadrada sobre 2 y esto lo voy a evaluar en este caso de 0 a 2. Y a esto le voy a sumar esta integral, que sería la integral de 3, pues es 3x, evaluado en el último intervalo que es de 2 a 4. De aquí, voy a evaluar esta expresión en 0, ¿y qué es lo que voy a tener? Pues 0 al cuadrado de 0 entre 2 es 0, más 0, y le voy a restar esta misma expresión evaluada en menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, entre 2 es un medio, más menos 1, que sería menos 1. Este es el resultado únicamente de la primera integral. A esto le voy a sumar esto evaluado de 0 a 2. O sea, esto evaluado en 2, pues tendría 2 al cuadrado sobre un 2, se simplifica y me queda nada más un 2. Y le voy a restar esta misma expresión pero evaluada en 0. 0 al cuadrado es 0 y entre 2, pues es 0. Este es el resultado de la segunda integral. Finalmente, voy a evaluar esta expresión primero en 4, que sería 3 por 4 es 12, y luego esta expresión en el límite inferior, que sería 2. 3 por 2 es 6, y los resto. Este será el resultado de la tercera expresión. Esto me va a quedar, pues aquí tengo un 0, que ya no es necesario ponerlo, un medio menos 1 es menos un medio, por este menos se va a hacer positivo, un medio, más, si a 2 le quito 0, pues esto es 2, más, y si a 12 le quito 6, pues esto es 6. Es como si tuviera 8 más un medio, que lo podríamos ver como una fracción mixta, 8 enteros y un medio, o como una fracción impropia, que sería 17 medios. 17 medios de unidades cuadradas. O si te gustan los decimales, pues la mitad de 17 es 8.5 unidades cuadradas, aunque siempre es más recomendable utilizar fracciones antes que decimales. Ejemplo 4. Calcular la integral definida de 1 a 3 de 3x más 1 al cuadrado diferencial de x. Veamos qué es lo que pasa cuando tenemos que utilizar un método de integración. En la sesión 4 había mencionado que solo existen realmente dos métodos de integración, que es el cambio de variable y la integración por partes. Todos los otros trucos o métodos que te di para integrar, pues realmente son una variación de uno o de otro. Por ejemplo, en la sustitución trigonométrica, lo único que haces es un cambio de variable, un poco más difícil de lo normal, pero realmente es solamente eso, un cambio de variable.
Y por ejemplo en fracciones parciales, realmente ese método no es un método de integración, sino es un método algebraico para descomponer al integrando en integrales más sencillas de calcular. Entonces los únicos dos métodos de integración que tenemos son cambio de variable e integración por partes. En este ejemplo tenemos una integral que no es inmediata. Para hacer este ejemplo, pues voy a necesitar hacer un cambio de variable. Para poder integrar esta expresión, pues tengo dos caminos, aunque empiezan realmente igual. Lo que voy a hacer es, voy a integrar de 1 a 3 esta expresión, que es 3x más 1 al cuadrado, diferencial de x. Recordemos cómo va el cambio de variable. Primeramente tenemos que definir una variable, en este caso va a ser v, y esto va a ser la base de la potencia, 3x más 1. Si esto va a ser v, ¿quién sería su diferencial? Pues la diferencial de esto sería únicamente 3 diferencial de x. Y de esta expresión despejábamos la diferencial de x y nos quedaba diferencial de v dividida entre 3. Entonces al hacer el cambio de variable, pues me va a quedar la integral de 1 a 3 de, si voy a cambiar esta expresión por v, pues voy a tener v cuadrada, y si voy a cambiar esta diferencial de x para que quede en términos de v, pues tendría que sustituirla con este despeje, o sea, diferencial de v sobre 3. De aquí, este 3 lo puedo ver como un tercio y lo puedo sacar de la integral. Y me queda únicamente v cuadrada diferencial de v, y esta integral ya es directa. Voy a tener un tercio, y la integral de esto, pues es v cúbica sobre 3, y en lugar de poner más c, pues esto lo tengo que evaluar de 1 a 3. Sin embargo, aquí va a haber un problema, porque si yo hago esta evaluación aquí en esta expresión, voy a cometer un error. Y ahorita te voy a explicar por qué. Lo que tengo que hacer es revertir el cambio de variable antes de hacer la evaluación. O sea, que me va a quedar así. Un tercio que multiplica a v cúbica, pero dijimos que v era 3x más 1, y esto va a estar elevado al cubo, sobre 3. Ahora, esta expresión sí que la puedo evaluar de 1 a 3. Esta expresión evaluada en 3, ¿cómo me queda? Bueno, primeramente este 3 por 3 ya lo pude haber puesto como 9. Y si esto lo evalúo en 3, pues esto es 3 por 3, 9 más 1, es 10. Y 10 elevado al cubo, pues es 1000. Menos. Ahora, esta expresión evaluada en 1, pues me quedan 9 abajo. 3 por 1 es 3, más 1 es 4, y 4 al cubo es 64. Y esto al final, pues me va a quedar en novenos. 1000 menos 64 serían 936. Y me imagino que esto se puede simplificar. Tiene, por ejemplo, tercera parte, que sería 3, y tercera parte, 312. Y nuevamente esto se podría simplificar, que sería, en total, 104. Bien, pero esto se puede hacer de otra forma. Bien, recuerda que lo que te dije aquí, que no podías evaluar directamente aquí. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo esta integral definida, estos límites inferior y superior, lo que realmente significan es que estás evaluando esta integral desde que x vale 1 hasta que x vale 3. Al momento de hacer el cambio de variable, esta integral ahora está en términos de v, pero estos límites siguen siendo x. Entonces hay dos formas de arreglar esto. La primera es haciéndolo así, primero integrándolo con respecto a v, y después revertir el cambio de variable sin modificar los límites. Pero hay otra forma de hacerlo. Lo que voy a hacer es, ya hice mi cambio de variable, a partir de aquí, tengo v, diferencial de v sobre 3, pero estos límites de integración los voy a ajustar a la nueva variable. De aquí yo sé que v vale 3x más 1. Lo que voy a hacer es voy a ajustar estos límites, porque si yo sé que este primer límite va de x igual a 1, entonces pues yo aquí tendría que v, cuando x vale 1, pues es igual a 4. Por otro lado, en el límite superior, esto va hasta donde x vale 3. Yo sé que si x vale 3, pues ¿cuánto vale v? Pues esto vale 10. Entonces en esta integral, cuando yo hago el cambio de variable de x a v, en los límites de la integral también tengo que hacer el cambio de la x a la v. Es decir, que cuando x vale 1, aquí en realidad la v vale 4. Y cuando x vale 3, pues aquí la v pues vale 10. Y entonces ya no tengo que revertir este cambio de variable. Ya puedo evaluar directamente esta integral utilizando mis nuevos límites de integración. Entonces habíamos quedado que esta integral pues valía un tercio de v cúbica sobre 3, o sea, v cúbica
sobre 9. Y esto, pues, esto sí ya lo puede evaluar de 4 a 10. O sea, esta expresión evaluada en 10, que sería 10 al cubo sobre 9, menos esta expresión, pero era evaluada en 4, que sería 4 al cubo sobre 9. Y realmente esta expresión es lo que tenemos acá. Y llegamos al mismo resultado. Entonces, te repito, cuando hacemos un cambio de variable, también tenemos que ajustar los límites de integración. Y con esto nos ahorramos el paso de revertir el cambio de variable. Podemos sacar la integral definida directamente con la nueva variable que definimos cuando hicimos el cambio. Ejemplo 5. Encuentra el área por debajo de la función f de x igual al logaritmo natural de x en el intervalo que va de 1 a e. Bien, a estas alturas ya deberías saber que el área bajo la curva se encuentra con la integral definida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agarrar esta función logaritmo natural de x e integrarla, pero la vamos a integrar de forma definida, donde nuestros límites de integración pues van a ser los extremos del intervalo que nos dan. O sea, vamos a tener algo más o menos así. La integral definida de 1 a e, que son estos extremos, de logaritmo natural de x, que es la función, y la diferencial de x pues se agrega simplemente porque tiene que estar en la integral. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Si recuerdas, de sesiones anteriores no tenemos una fórmula que nos dé directamente la integral del logaritmo natural de x. Y cuando teníamos que integrar el logaritmo natural, pues lo que hacíamos era integrarlo por partes. Así que de aquí tenemos que identificar quién es u y quién va a ser la diferencial de v. Entonces, ¿quién va a ser u y quién va a ser la diferencial de v? Recordemos que a u lo seleccionamos como algo fácil de derivar y a diferencial de v pues algo fácil de integrar. Como el logaritmo natural no es fácil de integrar, de hecho es lo que estamos tratando de hacer, pues logaritmo natural lo vamos a seleccionar como lo que es fácil de derivar, logaritmo natural de x. Y la diferencial de v pues va a ser lo que reste, en este caso únicamente la diferencial de x. Ya que tenemos esto, pues ahora tenemos que encontrar quién es la diferencial de u y tenemos que encontrar quién es v. La diferencial de u, pues tenemos que sacar la diferencial de esto. La diferencial de un logaritmo natural es una división, abajo se pone el argumento del logaritmo y en la parte de arriba la diferencial de x. Para encontrar v, pues lo que tenemos que hacer es integrar la diferencial de x. Pues eso es fácil, simplemente queda x más e, solo que aquí pues no ponemos el más e. Y recordando la fórmula de integración por partes, pues me va a quedar que esa integral va a ser igual a u por v, que sería x por el logaritmo natural de x, menos la integral de quién. Ahora al revés, si inicialmente tenía u diferencial de v, pues ahora aquí voy a tener v diferencial de u. O sea, hace x multiplicado por diferencial de x entre x. Bien, y resulta que de aquí esta x con esta x se puede simplificar y pues me queda x logaritmo natural de x, que esto ya no se integra, menos la integral de la diferencial de x. Y esta integral pues ya es directa. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues la diferencia es que esta integral está definida de 1 hasta e. O sea, sé que esta integral que tengo aquí también va a estar definida de 1 hasta e. Sin embargo, aquí lo importante es que cuando yo tengo la integral definida y yo integro por partes, pues este pedazo que está aquí, que no tiene integral, también lo tengo que evaluar en el mismo intervalo, de 1 hasta e. Y entonces el resultado pues me va a quedar así. X logaritmo natural de x menos, ¿cuál es la integral de la diferencial de x? Pues es simplemente x. Como este pedazo lo estoy evaluando de 1 hasta e y este pedazo lo estoy evaluando de 1 hasta e, como tienen los mismos límites, tanto inferior como superior, pues yo puedo juntar estas dos expresiones y decir que esto es igual a tener x, logaritmo natural de x, menos x y todo evaluado de 1 hasta e. Y como ves, pues es lo mismo que integral de forma indefinida y al final toda la expresión es la que se va a evaluar. Entonces, ¿cuánto vale esta expresión en e? Pues vale e por el logaritmo natural de e menos e. Y a todo esto, pues le vamos a restar ahora esta expresión, pero evaluada en 1. Esto sería 1 por el logaritmo natural de 1 menos 1. Aquí tendríamos e multiplicado por el logaritmo natural de e, que es 1, me quedo solo con la e, menos e, y a esto hay que restarle
1 por logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de 1 es 0 y lo multiplico por 1, pues me queda 0, menos 1. Y pues de aquí m menos c pues es 0, menos, si a 0 le quito 1, pues es menos 1, y 0 menos menos 1, pues esto me da 1. Unidades cuadradas, porque lo que estoy encontrando es el área por debajo de la curva. Ya por último, veamos un ejemplo un poco más complicado. En este ejemplo me piden calcular el área comprendida entre las dos curvas definidas por las funciones f de x, que es 8 menos x cuadrada, y g de x, que es 2x más 5. Antes de continuar con las operaciones, tenemos que crear un plan para saber cómo proceder. Primero que nada, veamos cómo es la gráfica de estas dos curvas. Aquí tenemos en morado la gráfica de 8 menos x cuadrada y en color naranja está la gráfica de 2x más 5. Bien, pues lo que me están pidiendo es encontrar el área que está comprendida entre estas dos curvas. Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar estos dos puntos. Este punto de aquí y este punto de acá. O sea, los puntos donde las curvas se intersectan. Aquí gráficamente podemos ver que este punto está sobre el menos 3 y que este punto está sobre el 2. Pero ¿qué pasa si gráficamente no se alcanza a ver o si por ejemplo no tienes una graficadora a la mano y tienes que únicamente bosquejar estas gráficas? O sea, la precisión de tus gráficas no tendría que ser relevante para poder encontrar estos dos puntos. Enseguida vamos a ver la forma algebraica de encontrar estas dos intersecciones. Pero primero, ¿cuál es el plan? El plan es que si yo tengo ya estos dos puntos, o sea, si tengo las coordenadas x de este punto y la coordenada x de este punto, pues lo que yo puedo hacer es sacar la integral definida de la parábola, por ejemplo, que me daría esta área. Lo siguiente que podría hacer es encontrar el área bajo la gráfica g de x, que es esta recta. De la misma forma con la integral definida. Si yo encuentro la integral definida de esta función en este intervalo del menos 3 al 2, pues lo que estaría encontrando es esta área. Bien, pero ninguna de estas dos áreas me interesa. No me interesa el área morada ni me interesa el área anaranjada. La que me interesa es el área que está comprendida entre las dos curvas. Sin embargo, de aquí, si yo ya tengo estas dos áreas, lo único que faltaría hacer es una resta. Si te das cuenta, si yo al área morada le quito el área naranja, pues lo que obtendría es esta área, que es precisamente el área que me piden encontrar. Bien, entonces esto se resumiría a encontrar el área de este punto que voy a llamar a este punto que voy a llamar B, de A a B, de la función f de x, que es la parábola, y a esto restarle el área naranja, que sería la integral definida, con el mismo intervalo de A a B de la recta, que en este caso la recta pues es g de x, y listo. Esto vendría siendo el área morada menos el área naranja, y esto me da el resultado que quiero. Bien, en este tipo de ejercicios la gráfica no es necesaria. Simplemente, si te pidieran calcular el área comprendida entre dos curvas, lo que tendrías que hacer es encontrar las intersecciones, sacar la integral definida de esas dos funciones en el intervalo que encuentres y restarlos. Ahora, pero si tú no sabes cuál función te da el área más grande para restarle la función que te da el área más pequeña, tienes dos opciones. La primera opción es arriesgarte y simplemente hacer la resta basada en una corazonada. Total, si el área te queda negativa, lo único que tienes que hacer es cambiarle el signo, porque recuerda que si tú pones una resta al revés, en este caso el más pequeño le quites el más grande, el resultado numérico va a ser el mismo solo que con signo contrario. Entonces simplemente si te queda el resultado negativo en la resta, pues le cambias el signo y ya está. La otra opción para no tener que hacer gráficas es sacar las dos integrales por separado y ya que tengas este número y luego tengas este número, simplemente comparas cuál es más grande y cuál es más pequeño y al más grande le restas el más pequeño. Así que el orden de estas dos funciones no debería de ser problema. El problema está en encontrar estos dos puntos. Bueno, este tema realmente es de otro curso, pero aquí te voy a recordar rápido cómo encontrar dos intersecciones entre dos gráficas y te dan sus expresiones algebraicas. Lo que tienes que hacer es resolver un sistema de ecuaciones. Y en este caso, de todos los métodos que existen para resolver sistemas de ecuaciones, pues el que más recomendaría en esta ocasión, pues es utilizar el método de igualación. Recuerda que esta f de x la puedes ver como y
y a su vez esta g de x también la puedes ver como y. Y entonces, ¿en qué consiste el método de igualación? Pues partes de la idea de que y pues es igual a y, solo que y vale 8 menos x cuadrada, y esto es igual a y, pero y vale 2x más 5. Y listo, de aquí ya tienes una ecuación de la cual puedes encontrar quién es y. Pues vamos a resolverla. Como es una ecuación de segundo grado, pues primero que nada tiene que estar igualada a 0. Esta x cuadrada pasaría del otro lado sumando, este 2x que da aquí ya es positivo, y este 8 que está sumando lo va a pasar del otro lado restando, y me va a quedar junto con este más 5 un menos 3 y de este lado 0. ¿Cómo resolver una ecuación de segundo grado? Pues lo voy a hacer por factorización. Mira, aquí busco dos números que multiplicados me den 3 y que sumados me den 2, pues esos números tendrían que ser 3 y 1. Para que multiplicados me den menos 3, pues uno tiene que ser más y el otro tiene que ser menos. Y para que sumados me den más 2, este debe de ser más 3 y este debe de ser menos 1. De aquí, pues cada uno de estos dos factores es igual a 0, x más 3 es igual a 0 y x menos 1 es igual a 0. Si x más 3 es igual a 0, entonces x debería de ser menos 3, y si x menos 1 es igual a 0, pues eso quiere decir que x debería de ser 1. Y de aquí tengo mis dos soluciones. Y bueno, estas dos soluciones son las intersecciones de estas dos curvas. Aquí, pues al parecer esto está mal graficado porque las intersecciones son en menos 3 y en 1. Cuando aquí en la gráfica reflejaba que las intersecciones estaban en menos 3 y en 2, por ahí algo pasó que están mal graficadas, pero bueno, el álgebra aquí nos da la razón y puedes comprobarlo. Sustituye cada uno de estos dos valores en ambas ecuaciones y vas a ver que te regresa el mismo resultado. Si yo evalúo en menos 3, tanto la f como la g, pues esto me va a dar menos 1. Y si yo evalúo en 1, tanto la f como la g, pues eso me va a dar 7. Entonces vamos a hacerle más caso al álgebra que a la gráfica. Recuerda que esta gráfica podría haber sido un bosquejo hecho a mano y la precisión no tiene que ser necesariamente la mejor. Y esto vendría a comprobar justo lo que te acabo de decir. El álgebra tiene más razón que en este caso pues la geometría. Aunque aquí como lo hice en computadora realmente fue un error humano, pero pues esas cosas pasan. Entonces vamos a utilizar estos dos límites. Recuerda que cuando saquemos la integral definida, el numerito de abajo, el límite inferior, tiene que ser el más pequeño. En este caso, este menos 3 pues va a ser nuestra a, nuestro límite inferior, y este 1 pues va a ser nuestro número más grande, que es el límite superior. Así que para encontrar las áreas voy a utilizar estos dos límites, menos 3 y 1. Entonces, siguiendo con el plan, primero voy a encontrar la integral definida de la función f de x. Entonces, la integral de menos 3 a 1 de esta función que es 8 menos x cuadrada diferencial de x. Lo voy a hacer por separado y hasta el final voy a terminar haciendo la resta. Entonces esto va a ser igual a, ¿cuál es la integral de 8? Pues 8x menos la integral de x cuadrada es un tercio de x cúbica. Y esto lo voy a evaluar de menos 3 a 1. O sea, voy a evaluar esto en 1, el límite superior, me va a quedar 8 por 1 es 8, menos esto, 1 al cubo es 1, por un tercio pues es un tercio, y a esto le voy a restar esto evaluado en menos 3. 8 por menos 3 pues sería menos 24, menos, de aquí tengo un menos 3 al cubo. Al elevar un número negativo al cubo se va a hacer negativo, y multiplicado por este menos que está aquí, pues esto va a terminar siendo positivo. Entonces aquí ya tengo ahora un 3 al cubo. Uno de estos 3 se elimina con un 3 que está dividiendo y el resultado es como si tuviera un 3 al cuadrado. O sea, al final aquí tengo un 9 positivo. De aquí, si a 8 le quito un tercio, este 8 lo podría ver como 24 tercios. Porque 24 entre 3 es 8, ¿no? Si a 24 tercios le quito un tercio, pues tendría 23 tercios. Y a esto le voy a restar menos 24 más 9, esto es igual a 15. Pero este 15 es negativo porque este 24 es negativo y es más grande. Entonces a esto le voy a restar menos 15. Y si le resto menos 15, pues es como si le sumara 15. Regla de los signos. A este 15 lo voy a multiplicar por 3 y me quedarían 45 tercios. Si a 23 tercios le sumo 45 tercios, voy a llegar al 68 tercios. Y esto sería el área bajo la parábola.
Ahora voy a encontrar la integral de g, es decir, la integral de menos 3 a 1 de la función 2x más 5 diferencial de x. La integral de 2x pues es x cuadrada, porque la derivada de x cuadrada es 2x, más, y la integral de 5 pues es 5x. Y esto lo voy a evaluar de menos 3 a 1. Esto quiere decir que esta expresión evaluada en 1 pues es 1 al cuadrado 1 más 5 por 1 5, y a esto le voy a restar esta expresión evaluada en menos 3. Menos 3 al cuadrado, menos por menos es más, y 3 al cuadrado es 9, más 5 por menos 3 es menos 15. Y a esto hay que restárselo al resultado de acá. O sea, 1 más 5 son 6, y a esto le vamos a restar 9 más menos 15, es como si tuviera 9 menos 15, que son 6 negativo. Y si tengo 6 menos menos 6, esto es como si tuviera 6 más 6, que es 12. Bien, de aquí para identificar cuál número es más grande, pues esto lo podría transformar a fracción mixta, simplemente preguntándome 3 multiplicado por quién me da 68 o cerca. Yo sé que 3 por 2 es 6, así que 3 por 20 debería de ser 60. Ya nada más necesito multiplicar al 3 por alguien para acercarme al 8. Si lo multiplico por 3, me paso, así que lo voy a multiplicar por 2. O sea, 3 por 22 es 66. O sea, que el 3 cabe 22 veces en el 68 y me sobrarían 2 porque estoy en el 66. Me sobrarían 2 tercios. Y pues ya teniendo esto en fracción mixta, ya es muy claro ver que esta fracción, este número, es más grande que este. Y de hecho lo voy a manejar como fracción mixta porque la operación es más fácil así. Si a 22 enteros con 2 tercios le resto 12 enteros, pues aquí la resta es muy sencilla, simplemente voy a restar las partes enteras. Si a 22 le quito 12, pues voy a tener 10 enteros y 2 tercios. O convirtiéndolo en su fracción impropia, pues esto sería 32 tercios. Y este 32 tercios, pues es el área buscada. O sea, el área entre las dos curvas. Con este último video, doy por terminada la serie en la cual vimos los conceptos básicos para que puedas integrar. Y aunque cubrimos una amplia cantidad de temas, esto no concluye aquí, ya que estaré subiendo videos con más ejemplos complementarios a la serie, o bien con otros temas como son las aplicaciones que tiene la integral, cuál es su relación con la derivada, u otros temas más fundamentales como de dónde salen las fórmulas y otros teoremas interesantes. Como siempre, podrás encontrar la presentación de este video y una serie de ejercicios recomendados para esta sesión en la descripción del video. Y no se te olvide que, si tienes alguna duda, puedes escribirla en los comentarios indicando el número de ejercicio o bien el minuto y el segundo en el cual surgió tu duda.